Bienvenidos a este su espacio amigo, Indagando en la Biblia, su espacio de divulgación bíblica independiente sin pertenencia religiosa. Soy su anfitrión Alonso Naranjo y les doy un cálido recibimiento. Gracias por visitarnos, gracias por acompañarnos. Hoy nos encontramos con la distinguida profesora Arely Hernández Osorio, directora de Maná Museo de las Sagradas Escrituras. Pues como ya ha señalado, mi nombre es Arely Hernández Osorio, radicamos en la Ciudad de México y tenemos el honor de dirigir Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, una entidad de corte e interés cultural en torno al libro milenario que ha tenido la máxima influencia en la cultura, en el pensamiento filosófico y artístico. Y estamos muy contentos de poder participar en esta noche en Indagando en la Biblia. Maná es un espacio para resguardar la memoria. Es un espacio que cuida, que tienen un valor bibliográfico por su historicidad. Contamos con un acervo de Biblias de más de 1,600 ejemplares en diversas traducciones. Algunos de ellos llegan a datar, como es la Biblia del Oso del siglo XVI. Entonces, la actividad de Maná para abrir este panorama ha consistido en desarrollar un plan, un diseño académico muy amplio, de tal forma que a aquellos que manifiestan un hambre profunda por entender desde una perspectiva académica cómo se conformó este texto, cuál es la articulación y la coherencia con la que sus documentos se leen, hacia dónde apuntan y cuál es la influencia que han tenido en los más de 2000 años de vivencia, pues abrimos cursos como el propedéutico, que es una iniciación de 3 meses en torno a qué son las ciencias bíblicas y cuál es el sentido y la importancia de la teología. Tenemos también un bachillerato en teología, de tal forma que podríamos decir el museo tiene abiertos fundamentalmente 3 frentes. La biblioteca, con su fondo de Biblias, que le da sentido al objeto museográfico, las exposiciones in situ e itinerantes y el amplio abanico de programas académicos para fortalecer el acercamiento a las escrituras. El museo está abierto a todas las confesiones y denominaciones de fe, incluso a aquellas personas que sin pertenecer a alguna comunidad o denominación tienen una inquietud, tienen interés en torno al texto bíblico, a su contenido y a su historia. Cuando el museo advirtió que en realidad había un público bastante amplio que deseaba profundizar en torno al texto bíblico y que tenía inquietud después de haber visto alguna exposición itinerante sobre cuál era la formación o el proceso de formación del canon, porque es que tenemos una pluralidad de traducciones amplia, por ejemplo en español y en otros idiomas modernos de la escritura, porque tenemos cánones diferentes, cómo es posible que podamos decir que la Biblia es confiable después de tantos siglos de transmisión amanuense hasta antes de la imprenta. Una cantidad vasta de preguntas dieron origen a este programa de diseño fundamentalmente académico, que abría la oportunidad para que un público muy plural, reitero, desde jóvenes hasta adultos mayores, con pluralidad de tiempo y de posibilidades,
pudiesen comenzar incluso de manera asincrónica y a su propio ritmo el estudio académico de la escritura. ¿A qué nos referimos con estudio académico? Pues desde una perspectiva científica, es decir, cuáles son las herramientas que hasta el momento nos permiten reconocer el proceso histórico de formación del texto bíblico y que de alguna manera se vinculan pues con el contenido de su mensaje, ¿no? Así que reitero que las clases que se imparten en Maná, incluso las de teología, no tienen un sesgo o una inclinación hacia alguna confesión de fe. Más bien procuran mostrar cuáles son las amplias posibilidades de interpretación y cuáles son las consistencias de cada una de ellas o incluso las contradicciones que podrían presentar, de tal forma que anhelamos que los alumnos desarrollen un criterio, un juicio crítico que les permita decidir por ellos mismos alguna posibilidad entre las existentes. Con gusto, Alonso. Iniciamos el próximo sábado 13 de enero. La modalidad es a distancia. Las clases implican, desde luego, un espacio de cátedra de una conferencia magistral semanalmente, acompañada de lecturas y de actividades que desarrollarán en conjunto con el profesor. El diplomado en Ciencias Bíblicas, este primer diplomado se compone de 6 asignaturas y se cursan en 2 cuatrimestres. Cada diplomado se compone de esta cantidad de asignaturas. Cada cuatrimestre se toman 3 materias. Las materias con las que vamos a empezar Ciencias Bíblicas llevan por título Introducción a las Escrituras Griegas, que en el ámbito del cristianismo se conoce también como Nuevo Testamento. Es una introducción para pensar cómo se formaron los 27 documentos que llegaron a componer el Nuevo Testamento, de qué época son cada uno, a qué preguntas respondían, por qué tenemos, por ejemplo, 4 evangelios y no solo uno, cuál es el mensaje central de cada una de las cartas paulinas, las pastorales, el Apocalipsis, por qué estos 27 documentos constituyen una unidad literaria y teológica, cuál es su mensaje central. Y bueno, serán parte de las preguntas que se responden en este módulo. También tendremos el módulo de iniciación al griego bíblico. Es un módulo fundamental porque no hay posibilidad de hacer ciencias bíblicas de una manera seria sin un acercamiento a las lenguas en las que se escribió la Biblia en su origen. Y la razón, por tanto, deseamos que nuestros alumnos tengan una formación sólida en el griego del Nuevo Testamento, que les permita una reflexión y un diálogo claro en torno al fenómeno del lenguaje, su devenir, su transformación y cómo comprender que el lenguaje es una unidad en un proceso de cambio continuo. Es fundamental para el trabajo exegético y para el trabajo hermenéutico. Y finalmente, la tercera materia que cursarán lleva por título Técnicas de Lectura e Investigación. Queremos que los alumnos tengan una sólida formación en la lectura académica, porque fundamentalmente nuestro trabajo es con un texto milenario que lleva más de 2000 años de tradición hermenéutica, de tradición interpretativa, de diversas lecturas transgeneracionales, y necesitamos familiarizarnos con el proceso de explicitación o de hacer inteligible este texto a lo largo de los siglos. Entonces, trabajaremos cómo desarrollar habilidades y actitudes
que permitan fortalecer el asombro, la humildad para el trabajo de la investigación y desde luego la inquietud y el hambre intelectual en torno a la obra neotestamentaria. Esas serán las 3 materias de iniciación. Reitero, comenzamos sábado 13 de enero de 2024 en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora del centro de México. Para mayores informes, ustedes pueden escribirnos al correo informes@mana.museum o desde luego pueden enviarnos un mensajito vía WhatsApp al siguiente número, más 52 1 55 38 53 35 91. En la página web mana.museum tenemos todas nuestras primeras clases de cada módulo subidas, disponibles y accesibles para que el explorador, aquel que tiene inquietud por las Sagradas Escrituras, pueda sumergirse en la problemática que implican cada uno de los módulos que brindamos en el museo. Las clases son de manera en línea vía Zoom, Mirna, de tal forma que si usted se inscribe va a tener a una comunidad de compañeros en la dimensión virtual. El profesor brindará la clase magistral semana con semana, se le envían los vínculos de acceso y van a tener un espacio en Classroom para enviar sus trabajos, el desarrollo de tareas, preguntas con el docente. Los docentes son personas formadas fundamentalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de grado, licenciatura y posgrado, y desde luego con formación en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, porque no conocemos otra entidad en México y quizá en América Latina que cubra el estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva propiamente académica. Fundamentalmente conocemos espacios que brindan estudios bíblicos desde alguna confesión de fe particular, desde alguna denominación, pero el estudio riguroso, digamos, de las ciencias bíblicas y de la teología desde un criterio que busque aportar el panorama completo de cuáles son las diversas posturas, de una revisión sobre cuáles son las consistencias y las posibles inconsistencias, de una valoración comparativa, es algo que no sabemos de otra entidad que abra esta perspectiva de estudio. Entonces, reitero, el estudio a distancia consiste en trabajar vía Zoom, vía Classroom, y los maestros son profundamente accesibles y amistosos, entonces el correo personal de ellos y las formas de contacto siempre están ahí muy disponibles. La maestría en Ciencias Bíblicas y Teología está pensada para todos aquellos que han estudiado ya la licenciatura en Teología u otra área de las humanidades, que pueden ser egresados de Maná o de cualquier otra entidad que brinda este grado de licenciatura. Y desde luego tiene una preocupación por un programa de enfoque filosófico-teológico que articule la vivencia espiritual y el manejo de las ciencias bíblicas para abordar el fenómeno de la revelación en un diálogo interreligioso que plantea desafíos teológicos muy actuales, como cuáles el relativismo, por ejemplo, la persecución ante cualquier confesión de fe que se vincule con la Escritura, y la ideología de género. Nos parece que son precisamente 3 ejes
que en la actualidad deben ser pensados, articulados, enunciados y discutidos, desde luego, porque justo a través del debate, el juicio crítico, el criterio, la capacidad de dimensionar la consistencia de lo propuesto se hace patente. Así que la maestría tiene fundamentalmente una duración de 2 años. Tiene materias por el ámbito de las humanidades, como los métodos de investigación teológica. Si la teología es una disciplina que requiere un rigor heurístico, significa que así como las matemáticas tendrán su método de análisis y de estudio a partir de los axiomas básicos, ¿no? La teología también plantea un método de trabajo. Se proponen, por lo menos, el estudio de los métodos que se han tratado en los últimos siglos, pero particularmente una propuesta del filósofo y teólogo Paul Tillich, el método de la correlación, que se pregunta por cómo acercarse al mensaje trascendente de las Escrituras, si las Escrituras manifiestan una verdad que las supera, ¿no? De la que procede su enunciación, ¿cómo es que esa verdad tiene respuestas a pesar de que los siglos van pasando? Y si la cultura hoy enuncia sus preguntas espirituales de una manera diferente a cómo las enunciaba en el siglo I o en el siglo X antes de Cristo, la teología tendrá, por tanto, que dar una respuesta sin perder el mensaje eterno del fenómeno de la revelación manifestado en las Escrituras. Entonces, el método de correlación se pregunta cómo conservar una comprensión fiel de la verdad eterna y a la vez comunicar esa verdad de una manera y con un lenguaje que sea significativo e inteligible para el mundo contemporáneo, que se pregunta por las verdades eternas, pero quizá en categorías diferentes a como lo hizo en otra época, ¿no? Entonces, reitero, hay materias en el ámbito de las humanidades, en el ámbito de las ciencias bíblicas, como los métodos críticos para un estudio crítico del Nuevo Testamento, materias que se preguntan por la importancia de las traducciones antiguas, una de ellas fundamental, la Septuaginta y los descubrimientos en Qumran, cómo las variantes textuales plantean un desafío hermenéutico también y un desafío para entender la coherencia que albergan los documentos que componen la Biblia como una unidad literaria y como una unidad teológica, ¿no? Materias propias de teología, como la eclesiología y el ministerio músico-profético, o la hermenéutica y la exégesis, y materias de filosofía de la religión, como cuál es la relación que existe entre la filosofía y la teología. ¿Se necesitan una a otra? ¿Qué sucedió cuando la teología desechó como un criterio de juicio a la filosofía? ¿O qué sucedió cuando la filosofía, como en una época contemporánea, renunció al estudio ontológico, al estudio del ser, al estudio de lo permanente, ¿no? Digamos que ustedes terminarán con un proceso de investigación, un seminario de titulación en dos módulos o en 2 cuatrimestres, y plantearán un tema eje central de investigación teológico hermenéutico. Así que, bueno, será un placer para cuantos nos escuchan y desean integrarse. Iniciaremos en enero también un módulo a partir
del viernes 19 de enero. También pueden escribirnos vía WhatsApp para tener más informes en torno a las materias, el plan de estudios de la maestría. La maestría está pensada para un público que quizá trabaja y estudia, por tanto, las clases magistrales se dan los días viernes por la tarde-noche. En el horario del centro de México son las 6 de la tarde a las 9 de la noche de manera semanal. Se termina un módulo en 5 semanas para dar inicio a un nuevo módulo. Diríamos que hay un campo amplio, ¿no? El profesional, por ejemplo, de la licenciatura en idiomas bíblicos, en tanto que muestra compromiso con las lenguas de la Biblia para realizar interpretación del texto desde sus lenguas de origen, está capacitado para manejar ediciones críticas, traducir secciones o porciones de la Biblia desde el griego, arameo, latín, hebreo, realizar investigación científica de la Biblia, y por lo tanto el trabajo directamente vinculado con entidades de traducción, que hay bastantes, es amplio. El trabajo en torno a la difusión del patrimonio cultural que la Biblia alberga en diversas entidades culturales es también amplio. Y el trabajo de servicio en comunidades de fe, si ustedes pertenecen a alguna comunidad de fe, pues seguramente también es amplio, porque sea que en su comunidad de fe se reconozca el trabajo de los laicos o solo del ámbito religioso, la posibilidad de trabajar en torno a la enseñanza, a la capacitación y formación, pues es bastante amplia, ¿no? En las entidades que se dedican a la traducción de la Biblia se designan diversos cargos. Las traducciones de la Biblia hoy, a diferencia de hace siglos, se desarrollan por comités o por equipos de trabajo compuestos por un consultor bíblico, por un exégeta bíblico, por un traductor. Si se vinculan con entidades de traducción a lenguas indígenas, pues también tendrán un traductor a la lengua de llegada. Entonces, el perfil de formación que brinda Maná nos permite insertarnos en estos ámbitos ya mencionados, reitero, de la labor de traducción, la labor de enseñanza y la labor de difusión de las escrituras, que son como 3 áreas fundamentales para el profesional de las ciencias bíblicas o de la teología. La tarea también es semejante y es bastante amplia, pero fundamentalmente tiene que ver con espacios educativos y de difusión cultural. La preocupación de Maná por el compromiso con las lenguas de origen del texto tiene que ver con una preocupación por el cuidado de la vida, no solo por la erudición en sí misma, pero precisamente las lenguas son la dimensión cultural en la que se concentra el pensamiento, la forma de entender y de interpretar el mundo, y por eso el hecho de que la Biblia haya quedado constituida en un lenguaje de épocas antiguas significa para el que tiene un compromiso existencial con ella que el estudio de sus lenguas, de las lenguas en las que se originó, se torna fundamental, porque es una puerta que se abre para acercarnos con fidelidad, una fidelidad que es siempre creativa en la medida en la que las lenguas no son estáticas, una fidelidad que implica siempre comprender la lengua no como un monolito
no como un objeto de museo que ya no tiene mayor significado que su historia, sino más bien como el espacio en el que se habitó el mundo del pensamiento, en el que surgió la revelación, ¿no? Así que el compromiso del museo tiene que ver con abrir espacios en los que los métodos de acercamiento a los idiomas no sean áridos, no se reduzcan a la comprensión dura y gramatical de la lengua, sino que sean profundamente intuitivos. No queremos abandonar la dimensión formal y gramatical, pero acercamos a los estudiantes desde una metodología que podríamos decir se vincula al ejercicio oral, al ejercicio del entendimiento, del diálogo, de la familiarización, y después vamos adentrándonos más a la estructura gramatical de las lenguas. El profesional se acerca pues para interpretar el texto desde el griego para el Nuevo Testamento, pero también para pensar en que la primer traducción de la escritura hebrea surgió en griego, la llamada Septuaginta, que sería un hito en la historia de la Biblia, en tanto que si no se hubiese realizado esta traducción por judíos en Alejandría, allá en el siglo III a.C., difícilmente la Biblia hubiese tenido la historia tan amplia de transmisión que hoy conocemos. El hecho de que la Biblia hebrea, entiéndase el Antiguo Testamento para el pensamiento cristiano, ¿no? Se tradujera antes de Cristo al griego, estaba estableciendo un puente cultural nunca antes visto. Un puente cultural porque el hebreo es una lengua semítica del mundo, el Medio Oriente, y el griego es una lengua muy diferente, es proveniente de las lenguas indoeuropeas, con estructuras de pensamiento muy diferentes, con preocupaciones de pensamiento también muy, muy diferentes, ¿no? Y esta traducción de la Biblia al griego brindaría vocabulario teológico para la formación del Nuevo Testamento. Palabras como evangelion, evangelio, iglesia, eclesia, palabras como bautismo, ¿no? Se configurarían a través de la traducción griega del Antiguo Testamento, reitero, 2 siglos y medio antes del nacimiento de Jesucristo y por tanto antes de que se configuraran los documentos neotestamentarios. Entonces, el estudio del griego es importantísimo, es fundamental, diríamos, y aprender a manejar las ediciones críticas de los textos bíblicos en hebreo, en griego, en arameo, es una de las tareas fundamentales de la licenciatura en idiomas. Este año precisamente vamos a comenzar el estudio del griego, del latín y del hebreo. Si usted desea tener noticias sobre los horarios y demás detalles, puede escribirnos al número que aparece en sus pantallas. Pero reitero, la licenciatura en idiomas no solamente está orientada al dominio erudito de la lengua, sino a cómo la lengua configura el pensamiento. Y por lo tanto, no podemos separar los idiomas de las ciencias bíblicas, la comparación de manuscritos, pero también el entendimiento de cómo se configuraron las tradiciones teológicas, de cómo los géneros literarios se fueron formando en estos idiomas, es parte de lo que se estudia en la licenciatura en idiomas bíblicos y desde luego cómo todo esto devino en la formación de un canon particular que hoy compone los documentos de las Escrituras. Miren, hay descuentos para aquel público que decida comprometerse para
estudiar todo un diplomado completo. Puede ser un diplomado en griego de duración de 1 año y el descuento consiste en un 20% para aquellos que decidan hacer un pago único por el diplomado en su totalidad, porque existe la posibilidad de que usted brinde sus aportaciones de manera mensual diferida, ¿verdad? Pero aquel que decida hacer un único pago, por supuesto que tiene este descuento, y hoy en expresión de amistad, en expresión de solidaridad para todos aquellos que tienen un deseo muy ávido por un entendimiento, por un acercamiento serio que articule la vivencia espiritual y el estudio académico, y por estar mirando y siguiendo el programa de Alonso Indagando en la Biblia, les vamos a ofrecer el 20% de descuento aún cuando ustedes decidan cursar solo una materia, ¿no? Para todos aquellos que digan que vienen del programa Indagando en la Biblia, sepan que van a tener respetado este descuento exclusivo para ustedes. Por supuesto, Mirna, estamos por comenzar el diplomado en hebreo el sábado 13 de enero. Con todo gusto, Mirna. Si usted se anima, escríbanos al WhatsApp que está en su pantalla, indicando que viene del programa Indagando en la Biblia, para que con todo gusto le respetemos su descuento. Para las personas que radican fuera de México, el costo por diplomados está en $. El diplomado completo tiene un costo de $320 que pueden realizarse en 8 pagos mensuales diferidos de en 8 pagos mensuales diferidos, ¿no? El descuento por pago en una sola exhibición es de $256, ¿no? Para que ustedes hagan más o menos el cambio en la moneda. Pesos mexicanos, el costo del diplomado completo, que son 2 cuatrimestres, 6 materias, es de $5,400 y pueden hacer pagos diferidos en 8 mensualidades de $675 mensuales. Decir que el museo tiene relación y por tanto acreditación de manera institucional, por ejemplo, con el Seminario Teológico de Sevilla. El museo pertenece al Foro Internacional de Agencias Bíblicas, así como a la Alianza Global Wycliffe, que es una entidad que alberga a organizaciones que trabajan en torno a la traducción de la Biblia. Y por tanto, los títulos que brinda el museo son reconocidos dentro de estas áreas, pero no significa que tienen validez, digamos, universal en todos los países. Yo diría que de manera particular, frente a las entidades a las que pertenece el museo, como en México la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas, y fuera de México, reitero, la Alianza Global Wycliffe, o el Foro Internacional de Agencias Bíblicas. Frente a ellos, pues los egresados tienen un claro reconocimiento, ¿no? Pero no de manera automática en cualquier país fuera de México. Habría más bien que hacer un trabajo de gestión para mostrar, desde luego, el currículum, mostrar los créditos que se han obtenido y, en todo caso, las entidades tendrían que hacer la acreditación propia. Tenemos un cuerpo docente de alrededor de 8 docentes, reitero, todos ellos egresados de la licenciatura no solo en ciencias o idiomas bíblicos, sino más bien su formación tiene que ver en el área de la historia, en el área de las letras clásicas, el griego, el latín, en el área de las ciencias bíblicas, y prácticamente todos los docentes son egresados aquí en México de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado o con estudios académicos también dentro de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Una servidora es parte del cuerpo docente, pero para estas 3 materias que les hemos mencionado, la profesora Ana Paola Vega impartirá Introducción a las Escrituras Griegas, la profesora Dulce, que trabaja muy arduamente incluso con grupos de bachillerato, enseñando el griego, literatura griega, impartirá Iniciación al Griego, y el profesor Diego Mora, que es egresado de la licenciatura en Letras Hispánicas, impartirá el módulo de técnicas de investigación documental, ¿no? Entonces hay un amplio cuerpo docente bastante bien formado, y las primeras sesiones de cada uno de los módulos estarán disponibles de manera gratuita para que ustedes los conozcan, exploren cómo será su metodología de impartición del curso. Excelente, profesor. Estamos hablando que el cuerpo docente son personas realmente preparadas, conocedoras del tema y bastante versadas en sus respectivas materias. Bien, querida licenciada Arely, ha sido un verdadero gusto, un verdadero honor haber contado con usted. No sé si quiera dejarnos con unas últimas palabras, reiterándoles quizás la invitación a nuestros queridos suscriptores a que puedan estudiar con ustedes. Claro, yo más bien quisiera dejarles la página web para que exploren e indaguen en los recursos libres, en los recursos gratuitos que brinda el museo, pero animarles también a que se comprometan sin temor. Pareciera que hoy en día la sociedad solo busca formarse en torno a cosas que van a aportar en términos prácticos, ¿no? Hemos tenido muchas veces la pregunta de ¿por qué estudiar ciencias bíblicas o teología tendrá sentido o vigencia en la época contemporánea? Sin lugar a dudas, yo les diría que sí. La entidad que resguarda, que busca un diálogo transgeneracional a partir de la historia del libro más amado, más traducido, pero también el más perseguido, tiene el compromiso para hacer del estudio de las Escrituras un estudio significativo, no solo en términos de la erudición, sino de la vivencia espiritual transformadora, del encuentro personal con aquel de quien dan testimonio las Escrituras, ¿no? Recordar, pues, que hablar de conocer la verdad que nos hará libres no tiene que ver con conocer doctrinas o enseñanzas, sino con conocer a la persona única en la historia que ha insistido en que Él es el camino y la verdad, ¿no? Así que el compromiso de Maná por una comprensión fidedigna, por una comprensión rigurosa y verdadera que logre expresar en maneras verdaderas la verdad eterna de las Escrituras, es algo que motiva a todo el quehacer del museo. Les animamos a comprometerse y a dejarse embargar también por esta actitud. Muchísimas gracias, Alonso. Un saludo muy afable para todo tu público y gracias por la paciencia de escucharnos. Gracias a usted, maestra, gracias a usted. Bueno, gracias, queridos seguidores, gracias, estimados suscriptores. Me han honrado muchísimo con su presencia. Reitero mi agradecimiento sincero para la licenciada Arely. Bueno, y gracias a todos. Nos vemos el día de mañana con un temazo, la ascensión de Jesús, por el profesor Pedro Rosario Barbosa. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Maestra, un honor. Gracias. Chao, chao.